Primeramente vamos a darle gracias a Dios por esta oportunidad, esta nueva oportunidad de estar aquí a esta hora y en este canal y venir a hablar de la palabra de Dios, venir a hablar del ministerio de Jesucristo, venir a hablar de la obra del Dios Todopoderoso. Privilegio que tengo en este momento, porque el poder hablar de Dios, el poder hablar de su obra, de su palabra, es un gozo, es un privilegio. El simple hecho de venir a los caminos del Señor es un privilegio, porque nadie viene porque quiere, es porque el Señor lo trae. El Señor toca la puerta de su corazón y si usted le abre su corazón, Él entra. Pero si usted no le abre su corazón, el que se lo pierde es usted. Usted dirá, ¿cómo así? Para aquellos que viven en la ignorancia, por falta de conocimiento, déjenme decirles que no es como dicen, que Dios está loco para que usted vengan a Él. No, hay un plan. Hay un plan de parte del Creador de todo lo que existe, del Dios Todopoderoso. Un plan donde Él creó todo para Él disponer de todo. Por eso dice la palabra por Él y para Él. Todo fue creado. Sin Él nada es creado. Por eso podemos conseguir muchas lecturas que nuestra mente carnal no va a entender. Por eso el requisito principal para poder venir a los caminos del Señor es aceptar ese regalo tan inmerecido de parte del Creador de todo lo que existe, del Dios Padre Todopoderoso, que está reflejado en Juan 3:16, donde dice: amó tanto Dios a la gente del mundo que entregó a su unigénito, a su único Hijo, para que todo aquel que crea en Él sea salvo y tenga vida eterna. Un regalo inmerecido. ¿Un regalo a quién? La gente del mundo, por causa de su rebelión, por causa de su menosprecio, por causa de los pecados de nuestros padres, nacemos separados de Dios, muertos para Dios espiritualmente. Pero ese era el plan de Dios. Ese era el plan de Dios. Que naciéramos de esa manera, y Él por amor envía a un Cristo, un mensajero, un Mesías, redentor, el Hijo de María la Virgen, engendrado en ella por el Espíritu Santo de Dios, que nació en Belén, que creció como uno de nosotros, y cuando comenzó su ministerio, para lo que vino, fue crucificado por la gente a la que Él vino a libertar, a liberar, a sacar de ese hoyo cenagoso, de la desesperación, de las tinieblas, de la maldad. Y la gente, inclusive aquellos que lo estaban esperando, que gritaban a los cuatro vientos la venida del Cristo Redentor, no lo recibieron, lo mataron, porque ellos estaban esperando un Cristo a su medida, a su concupiscencia. Mas a todos aquellos, porque no es obligado, pero aquellos que lo recibieron,
que recibieron ese regalo inmerecido por gracia, recibieron ese regalo merecido, ese sacrificio de Cristo en la cruz por nosotros, que murió para que nosotros viviéramos, para rescatarnos de la maldición de la muerte, porque nacemos separados de Dios, muertos espiritualmente por causa del pecado, pero por el sacrificio de Cristo, que con su sangre, porque con su sangre hay redención de pecados, Él pagó por los pecados de la humanidad. Y este sacrificio solo es valedero para aquel que lo recibe, aquel que lo acepta, aquel que lo hace suyo. Un regalo inmerecido que es para aquellos que reciben ese regalo. Los que no les interesa, ese es problema de ellos. Por eso dice en Juan capítulo 1, versículo 12, y a los que le recibieron, a los que reconocieron este sacrificio, les dio derecho de llegar a ser hechos hijos de Dios. Entiendan bien este mensaje. Voy a tratar de hacerlo más explícito. En otras ocasiones lo he explicado, pero a la gente le entra por aquí y le sale por aquí. No es fácil, porque la gente no está interesada en lo bueno, en lo que realmente es bueno para uno, sino está interesada únicamente en lo que cree que es bueno según la carne. Y Cristo vino a ofrecernos unas buenas nuevas, un mundo nuevo, una vida eterna, un cambio total en nuestra vida, en este mundo, que mientras estemos en este mundo podamos superar las dificultades, todas las cosas que se opondrán para que nosotros logremos alcanzar las promesas de Cristo Jesús. Pero Él nos dejó un manual de vida, instrucciones, ejemplos a seguir, muestras de cuál es la actitud del ser humano, de cómo nos comportamos, de cómo se comportan nuestros semejantes, de la maldad que hay en cada uno de nosotros, de lo pervertido que somos nosotros en nuestra naturaleza carnal. Por eso Jesucristo, lo primero que dijo a todo aquel que reciba su sacrificio, dijo: si no naces de nuevo, no verás el reino de Dios. Palabras que le dijo a Nicodemos, un principal entre los judíos de ese entonces. Un principal, un hombre estudiado, un hombre apegado a la palabra, pero que estaba perdido si no nacía de nuevo. ¿Por qué? Porque el mundo le vende al hombre una vida que es contraria al Dios Todopoderoso. Y por eso Él vino a decirle a quienes creían en Él, supuestamente a quienes lo alababan, lo adoraban, vino a decirles: hipócritas, no se salvan ustedes ni dejan que los demás se salven. Y hoy estamos llenos de hipócritas. Hoy en día hay religiones, hay santurrones que le venden una santidad al pueblo cuando lo que hay es pura hipocresía detrás de ellos. Conociendo la palabra, conociendo lo que tienen que hacer, no hacen como dice la palabra, sino como ellos creen que hay que hacerlo. Y venden un Dios de acuerdo a sus concupiscencias. Y por eso hacen lo que quieren y se venden cuando quieren. Un día actúan como santos y otro día actúan como demonios. Y se engañan a sí mismos. Porque la mentira es de Satanás. Satanás es el padre de la mentira. Y la mitomanía es el hecho que la gente se cree en la mentira y las hace verdad. Y ese es un espíritu que está obrando hoy en día en el mundo entero.
Está obrando el espíritu de la mitomanía, el espíritu del entretenimiento. Se unen para lograr el propósito de que usted se pierda y no quiera nada con Dios. Y quienes están encargados o dicen están haciendo el papel de enseñar a los demás a acercarse a Dios, enseñan de una manera que lo que hacen es alejarlos. Por eso en el Nuevo Pacto dice: para que nadie enseñe a otro, sino Él directamente a través de su Santo Espíritu nos va a enseñar. Pero para ello tenemos que clamar a Él, humillarnos a Él, decirle: Señor, solo tú puedes ayudarnos. Señor, sácanos de esta situación. Señor, tú peleas por nosotros, ayúdanos, Señor. Clamar. No tener a Dios puesto en un rincón y decirle: observe cómo es que nosotros actuamos, que eso es lo que pasa. Por eso, cuando hay profetas que anuncian, dicen: si se humillan al Señor, si oran y le piden, lo vamos a lograr. Porque al Señor hay que clamarle, al Señor hay que humillársele. Al Señor hay que decirle que nosotros somos los culpables de todas las cosas malas que pasan. Que las consecuencias por las que estamos pasando, llámese enfermedad, situación, emoción, lo que sea, son consecuencias de nuestros actos, de nuestra ignorancia. Y por eso es que hay que nacer de nuevo. Nacer de nuevo es una decisión personal de cada uno de nosotros. Renunciar en público al mundo, a nuestra forma de pensar conforme el mundo nos ha enseñado, y recibir y cambiar nuestra forma de pensar conforme Cristo vino a enseñarnos. Un cambio total. Un cambio total. Una vida totalmente nueva. El mundo nos dice que aproveche el momento, porque usted no sabe qué puede pasar mañana. Que se aproveche de los demás para beneficio suyo, porque eso no va a volver todo el tiempo. En el mundo de Cristo, en el mundo de la luz, dice que sirvamos a los demás y seremos primeros. En la oscuridad se nos dice que no nos dejemos del otro. En la luz se nos dice que perdonemos a los demás para que Dios pueda actuar. Él dice: yo peleo por ustedes. Ustedes perdonen, que yo le voy a dar el castigo al que se meta con ustedes. Entonces no es perdonar que para que la persona salga con la suya, no, sino para que Dios... Nosotros perdonamos en obediencia porque el Señor nos manda a perdonar. Y Él actúa. Él hace justicia. Al que se mete con uno de los suyos, dice la palabra que es mejor que se amarre una piedra de molino al pescuezo y se tire al fondo del mar. Y yo lo que tengo que es creerle a quien murió en la cruz para que yo viviera, para que pudiera tener chances de regresar a mi Creador como hijo suyo. Se trata de tener conocimiento para nuestro final feliz, porque ninguno en espíritu muere. Todos. El que nace de nuevo y recibe a Cristo y lo reconoce como su Señor y lo obedece y sigue su ejemplo hasta el final, ese va a vivir para siempre con Él, en una morada que está preparando en el cielo junto al Padre Celestial para siempre. El que lo rechaza sabiendo, ese va a ir a vivir en otra parte. Por cuanto no quiso nada con Él, va a ir a vivir con su padre el diablo, con el que prefirió, porque no quiso nacer de nuevo.
No quiso creer en Jesucristo, no quiso creer en el Dios Padre Todopoderoso, no creyó en el Espíritu Santo. Ese no va a morir, ese va a vivir en la muerte para siempre. Un lugar de donde no habrá retorno, donde no hay otra oportunidad. Eso está escrito. Eso está escrito. En la Biblia, en este manual de vida, nos cuentan cualquier cantidad de historias para que entendamos de qué se trata y nos preocupemos por entender, por adquirir conocimiento de lo alto para poder comprender el porqué. Por eso la palabra de Dios dice que pidamos sabiduría de lo alto y el Señor nos la dará a través de su Santo Espíritu. Que la pidamos, que la anhelemos, que clamemos a esa sabiduría. Porque por nosotros mismos no vamos a pasar la prueba. Y el Señor, por eso lo dejó escrito: sin mí nada pueden hacer. Tenemos que poner de nuestra parte, interesarnos realmente por conocer a Dios, conocer a su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, y podremos tener vida eterna, porque si lo conocemos lo vamos a amar, y si lo amamos lo vamos a obedecer, y si lo obedecemos vamos a recibir puras bendiciones. Así de sencillo, una ecuación. Y el Señor nos advierte, porque los ataques del enemigo son feroces. Él dice: no se enamoren de la vida en este mundo, porque este mundo es pasajero. Que son 30, 60, 70 años, 80 o máximo 120 años comparados con la eternidad. Después de 70, 80 años ya lo que viene es calamidad, sufrimiento. Por eso Cristo le dijo a Pedro: cuando se es joven, se viste tú mismo y vas donde tú quieres ir. Cuando llega anciano, cuando ya no tiene control de sí mismo, su cuerpo no funciona como debe ser, te van a llevar donde tú no quieras y te van a vestir como ellos quieran. ¿Qué quieres para tu vida? ¿Ese final triste? ¿O quieres el final que Dios tiene preparado para nosotros? Como lo dijo Jeremías. Está escrito en Jeremías capítulo 29, versículo 11. Dice: mis pensamientos para vosotros, no hay nada mal en ellos, todo es bueno y con un final feliz. Pero esto es solo para los que me temen, para los que se preocupan por estar bien conmigo, por los que se esfuerzan por hacer lo que a mí me agrada, por los que se sacrifican para recibir lo que yo les ofrezco, por los que confían realmente en mí, en mis promesas. Es para ellos. Esos pensamientos no son para todo el mundo. Hay gente que el diablo le ha hecho creer que Dios le anda rogándoles para que ustedes vengan. No, hay un cupo limitado. Apocalipsis 6:10 dice que los mártires, aquellas personas que dieron su vida por seguir a Cristo, le reclamaban al Cordero y le decían: Señor, ¿cuándo vas a hacer justicia de nosotros en la tierra? Y la respuesta del Cordero fue que les dio vestiduras blancas para que esperaran y tuvieran paciencia. Y les dijo: todavía faltan muchos a morir como ustedes. O sea, hay un cupo para esos mártires. Mártires son los que, con tal de conseguir el objetivo de la vida eterna, no les importa la vida en este mundo. No les importa, porque confían en el sumo sacerdote. Pusieron su vida en manos del sumo sacerdote, que es Jesucristo. Que es Jesucristo. El único sacerdote que no tiene que orar por sus pecados, porque Él no pecó. Él ora por nosotros. Y al único que tenemos que pedirle que ore por nosotros, para que nuestra fe en Él no nos falle. Que nosotros cada día hagamos lo correcto delante de Él, pero necesitamos de su ayuda, porque la maldad que está en nosotros
quiere que hagamos lo que la carne quiere, no lo que quiere el Espíritu que está en nosotros. Eso lo decía Pablo, un apóstol de Jesucristo, un hombre que Cristo mismo le entregó el ministerio de lo que tenía que hacer, que Cristo mismo lo instruyó y le mostró. Y Pablo le creyó porque Pablo creía en Dios. Él, cuando perseguía a la iglesia de los del camino, que eran los que seguían a Cristo, él lo hacía porque él amaba a Dios, al Dios Todopoderoso. Y él creía lo que decía el mundo, que Cristo era del diablo y los seguidores de Cristo eran del diablo, que se habían perdido. Y Pablo los perseguía. Pero Pablo, como un hombre inteligente, un hombre instruido, cuando Cristo se le manifiesta y le dice la realidad, cambió totalmente su forma de pensar con respecto a lo que el mundo le había enseñado y puso todas sus baterías en base a lo que Cristo le mandó a hacer, y no le importaba que lo mataran. A él lo único que le interesaba era obedecer a Jesucristo, porque le ofrecía vida eterna, y entregó su vida por su misión. Ese es el mensaje. Por eso usted ve personas que para el mundo le dicen que están locos, porque se paran en una plaza, comienzan a anunciar el ministerio de Cristo, nadie los está escuchando y creen que están tostados. Esa es la ignorancia del mundo. Eso me pasaba a mí cuando no había venido a los caminos del Señor, vivía en la ignorancia. Me molestaba ese tipo de gente, decía, tan locos, tan chiflados. Y cuando entendí la verdad, me di cuenta que el único loco e ignorante era yo. Porque esa persona que se para en una plaza pública, él está cumpliendo un mandato. Ve y predica mi palabra, así no te escuchen. Esa es la primera prueba, que usted no se avergüence de quien ha decidido ser nuevamente, del hombre nuevo que ha decidido ser. Y para ello tiene que pararse delante del público, del mundo, que lo va a rechazar y lo va a agarrar a piedra. Pero usted le está diciendo al Dios Todopoderoso: Señor, me importa un comino lo que piensen de mí, lo que digan de mí. Aquí estoy, Señor, demostrándote a ti, Señor, que yo quiero formar parte de tus filas. Por eso la palabra dice: el que me niegue ante mi Padre, el que me niegue ante los hombres, yo lo negaré ante mi Padre. El que le da pena, se avergüenza de la palabra, del evangelio, se avergüenza del mandato del Señor, de ese se va a avergonzar Cristo ante el Padre. Es así de sencillo. ¿Qué quieres para tu vida? ¿Tú crees que tu vida, el mundo te ofrece lo mejor? Vea usted como la gente del mundo que lo tiene todo, que tiene todo. No le falta nada, pero cada día quieren más. Y están dispuestos a matarse con otros por tener más cuando no les hace falta. ¿Sabe por qué eso? Porque están vacíos, no tienen a Dios en su corazón. Y no saben qué es lo que quieren. Y a lo mejor se den cuenta ya al final, pero ya es demasiado tarde. Ya es demasiado tarde. Lo que el mundo ofrece es pan para hoy y hambre para mañana. Lo que nuestro Señor Jesucristo, el Hijo amado de Dios, nos ofrece es vida eterna con Él. Cree en mí, confía en mí, dice Él. Y nunca te abandonaré. Cree en mí, confía en mí, no tenga miedo, pues yo peleo por ti. Pero van a ser puestos a prueba.
porque bastante desobediencia, bastante maldad ha estado en nosotros. Y ahora tenemos que demostrar que realmente queremos vivir con el Señor, que nuestra prioridad es agradarle a Él, que desde que nos levantamos, lo primero que le pedimos al Señor es le damos gracias por ese nuevo día. Y le decimos, el verdadero cristiano le da gracias por ese nuevo día y le dice, Señor, y que este nuevo día yo haga solo lo que a ti te agrada. Ayúdame, Señor, a no hacer nada que te ponga mal conmigo. Ayúdame a no hacer nada que te ofenda. Aleja, Señor, al adversario de mí. No deje, Señor, que me hable al oído, que me confunda. Entonces, cuando yo clamo de esa manera, yo me cubro y el Espíritu Santo me va a favorecer. Cuando venga el enemigo en pos de mí, el Espíritu Santo inmediatamente le va a decir, epa, no escuchó lo que él dijo esta mañana, no escuchó quién es, no escuchó a quién pertenece. Así que vaya para otro lado. Por eso dice, resista al diablo y él saldrá huyendo. ¿Cómo resistimos al mal? Clamando al Señor. Que Él nos ayude a no pecar más. Que Él nos guarde, que Él saque esos malos pensamientos de nuestra mente. Que Él nos ayude a desprendernos de esas concupiscencias que nos llevan a la perdición. Porque sin Él nada podemos hacer. Sin la ayuda de Él, nos vamos a enfocar haciendo lo malo. Por eso es que cuando, y para que se recuerde, cuando el adversario de Dios tocó a Eva, le dijo, para empezar, le dijo una mentira. Él ya sabía la advertencia que Dios le había hecho a Adán, y Eva ya conocía la advertencia, que si comía del fruto del árbol prohibido, moriría. Mucha gente, por ignorancia y porque el diablo se encargó, les ha hecho ver a mucha gente que ya está en el último día, y mucha gente que murió creyendo eso. Murió creyendo que el pecado de Adán y Eva fue el sexo. A mí mucha gente me ha gritado, bueno, pero es que si no hubieran pecado ellos, no existiéramos nosotros. Imaginen la ignorancia de lo que el diablo se ha encargado de hacer que muchas personas que dicen que creían en Dios murieran equivocadamente sin dar el paso de nacer de nuevo. Y Satanás hace su trabajo. Él le dijo a Eva, mujer, del fruto de los árboles no puedes comer. Dios le había dicho que podía comer de todos los frutos de los árboles, menos de uno. Y el diablo le dijo que, mujer, del fruto de los árboles no puedes comer. Y ella dijo, yo puedo comer del fruto de los árboles que yo quiera. En miles de cantidad de árboles. Solo de aquel, y se lo mostró, solo de aquel no puedo comer. Es más, si lo toco moriré, dice la palabra. Y eso es lo que quería el diablo, una conversación para seducirla, para meterle cizaña. Y le dijo, no vas a morir, mujer. Bien sabe él que el día que comas del fruto de ese árbol van a ser abiertos vuestros ojos y van a ser como él, van a ser dioses. Le quiso decir que Dios era mentiroso y que Dios no quería lo mejor para ellos. Y el diablo cumplió su cometido y se fue. Metió la cizaña y se fue, porque el diablo no obliga a pecar a nadie, usted decide. La oferta viene. Aquí está la oferta de Dios. ¿La crees o prefieres las ofertas del adversario, que se hace pasar por Dios, que usa la misma palabra? Por eso es que dicen que no todo el que dice que es de Dios es de Dios. Hay que probar los espíritus, porque los malos, los de las tinieblas, con tal de conseguir su fin, pueden usar cualquier medio, les es permitido cualquier medio. Mientras que los que quieren salvarse no pueden salirse de lo que está escrito, de los mandamientos de Dios, porque Dios no se equivoca. Él es perfecto. Él no dejó lagunas. Todo está aquí.
Por eso dice la palabra, escudriñad las escrituras, porque a ustedes les parece que ahí está la salvación. Y claro que aquí está la salvación. Y si usted no lee las escrituras, si usted no tiene conocimiento, lo espera el infierno. Y yo no estoy aquí amenazándolo, estoy advirtiéndole. Y a mayor conocimiento, mayor gana nos da de humillarnos al Señor y decirle: Señor, perdónanos, perdona nuestras faltas, perdónanos, Señor. No es que vamos a creernos que somos más que otros. No, la palabra es el espejo del alma. La palabra nos muestra lo lejos que estamos del Señor. Y por eso es que tenemos que humillarnos al Señor y clamar a Él y decirle: Señor, no me sueltes de tu mano. Ayúdame a hacer lo que a ti te agrada, Señor. Ayúdame a vivir, Señor, tratando de ayudar, teniendo compasión de otros. Y no aparte tu misericordia de mí, Señor. Sin tu ayuda no podré lograrlo. Y estar a disposición de Él. Porque cuando se nace en espíritu es como el viento. Y el viento nadie sabe de dónde viene ni para dónde va. Y cuando nosotros nacemos de nuevo tenemos que dejarnos guiar por el Señor. Decirle: heme aquí, ¿estás dispuestos? Y si tenemos una duda, acudamos a la palabra. No escuchemos al hombre. No confía en el hombre. Así diga que es un hombre de Dios. La maldad y la perversión está dentro del hombre. El único que nos puede ayudar es nuestro Señor Jesucristo, el cual nos dejó el manual de vida, que es su palabra. No crea en religiones de hombres. No crea en doctrina de hombres. Crea en el Señor. Usted aquí en la palabra va a conseguir historias que le van a parecer demasiado increíbles, demasiado asombrosas. Y no va a poder entenderlas. Porque las cosas de Dios son locuras para el mundo. Y solo naciendo de nuevo, agarrado de la mano de Cristo, podemos entender de qué se trata realmente la vida en el reino de la luz. No coma cuento. No te dejes llevar por las redes sociales. No te dejes llevar por discursos de hombres. No coma cuento, coma palabra. Y cada vez que lea la palabra, antes de leerla, pídale al Espíritu Santo que le revele, le muestre, le enseñe. Porque hay gente que conoce la palabra, la sabe desde Génesis hasta Apocalipsis, y se sabe todos los versículos, y aún no han entendido. Porque esto no es para sabios, esto no es para gente inteligente. La palabra de Dios es para aquellos que quieren realmente vivir con Él como hijos suyos. Por eso dice: para que teniendo ojos no vean, y teniendo oídos no entiendan, y solo se conviertan con su corazón, con sus pensamientos. Que no se conviertan por emociones, por lo que ven. Por eso es que muchos, viendo el poder de Dios, vieron que abrió el mar. Y viendo esto no entendieron quién andaba con ellos. Se dejaron contaminar por la gente del mundo, y cuando tenían un problemita comenzaron a renegar. Y tentaban a Dios. No habían entendido de que sin temor de Dios, sin esa reverencia que es el temor de Dios, no tenemos parte con Dios. Dios dice: el que me tema, yo lo guardaré. El que me tema es aquel que tiene esa reverencia. Esa reverencia que nos falta a todos.
que solo los que dan la vida por el Señor demuestran su reverencia. Y el resto tenemos que vivir humillados, clamando al Señor que no aparte tu misericordia de nosotros. Porque reverencia es cuando decimos que toda rodilla se doblará ante Él. Y a veces nos reunimos, la mayoría de veces nos reunimos que para cantarle, para adorarle, y decimos, y Él está aquí presente. Él está en medio de nosotros, y si fuera verdad, lo oyéramos de corazón de verdad, tendríamos que estar arrodillados y nuestra frente puesta en el piso en reverencia a su presencia. No hay ninguna reverencia, somos pura muela. Por eso que tenemos que vivir humillados al Señor. Cada día enfocarnos más en el temor a Dios entre nosotros y Él. Una relación personal con Él. Y cuando vivamos bajo el temor a Dios, bajo esa reverencia, bajo esa confianza total, bajo esa fe que Él pelea por nosotros, nos va a pasar lo que pasó con José. Nos va a pasar lo que pasó con David cuando era niño, cuando enfrentó a Goliat. Completa confianza, Él pelea por nosotros. José no hizo nada que pudiera ofender a Dios. Cuando fue seducido por la mujer de Potifar, que ya el cuerpo no aguantaba, salió corriendo, se acordó de Dios, salió corriendo por el temor a Dios. Y por ese temor a Dios llegó a ser el segundo hombre más importante en el mundo para esa época. Entonces, cuando la palabra nos habla de que si nosotros le tememos, Él nos guarda, es así. Pero ¿le teme usted a Dios? ¿O lo tiene como un juguete que usted lo puede llamar cuando usted quiere y que usted cree que Él tiene que hacer lo que usted diga y atenderlo cuando usted diga inmediatamente? Como cuando nos dirigimos a nuestros padres, lo que tienen los padres vivos, y le pedimos que nos dé esto, y si no da, entonces le formamos un problema que entonces ¿para qué nos hizo? Ese es el hombre carnal. No hay reverencia, no hay temor, no hay agradecimiento, sino que quieren que los demás les sirvan. Y en Cristo es servir nosotros a los demás. Y eso no, el mundo no lo puede entender. No lo puede entender porque no está interesado en Dios. No está interesado. Cuando dice que perdonemos a quien nos ofende, es porque es una muestra de obediencia. Dios dice que nosotros tenemos que perdonar a todo aquel que viene contra nosotros para Él poder actuar. Porque Él dice, la venganza es mía. Entonces, cuando usted perdona, se quita una carga de encima y el Señor puede actuar y Él sí va a hacer justicia. De acuerdo al agravio, de acuerdo a lo que el otro haya hecho contra usted, va a recibir el castigo que se merece. Eso está escrito, yo no estoy inventando nada. Pero hay gente que quiere ser mejor que Dios, que quiere enseñarle a Dios cómo hacer las cosas. Por eso usted escucha personalidades que dicen que están en los caminos del Señor y que leen la palabra y quieren enseñar a los demás, pero dicen, pero yo no voy a hacer como hacen los demás. Yo no voy a estar leyendo todo. Leo lo que me hace a mí como un Dios. Porque puede que Satanás y Eva van a ser como Él. Y ahorita hay mucha gente que se cree Dios. Que roban a los pobres. Se aprovechan de la necesidad de los pobres, se aprovechan de la necesidad del pueblo. Y después de tanto que se han robado, quieren regalarles una limonita a alguien para que les agradezca. Y eso es lo que está pasando en el mundo. Y hay gente que sin necesidad de robar han ganado mucho dinero por dones que Dios le dio, y entonces
ayudan mucha gente para que vean que sí es bueno. O sea, para gloria de ellos mismos. Y Dios a eso ni los mira. Porque Dios quiere que los que le seguimos a Él, que los que le tememos a Él, cuando hagamos estos actos de caridad, de compasión hacia personas necesitadas, lo hagamos en nombre del Señor. Porque cuando podemos dar algo, ayudar algo, porque el Dios nos lo dio, porque Dios nos bendijo, porque Dios nos dio la sabiduría y nos da el poder para que lo hagamos. Entonces hagámoslo para gloria del Señor. Y a medida que usted lo haga en nombre del Señor, el Señor lo va a bendecir cada día más y más. Entonces es un negocio de puro ganar, ganar. ¿Para quién hace usted caridad? ¿Para decir que usted es bueno? ¿Para alabarse a sí mismo? ¿Para demostrar quién es usted? ¿O lo hace en el nombre del Señor? Esa es la diferencia. Esa es la gran diferencia. Hoy en día ustedes pueden ver cómo el mal ha creado dizque derechos humanos para favorecer los malos. Porque los buenos no tienen derechos. Los derechos humanos son para favorecer a los malos. Y ellos se encargan del objetivo de enfocarlo a su conveniencia. Ustedes pueden ver cómo la maldad se va a imponer por causa del terror. Y usa los reglamentos de los derechos humanos para beneficiarse ellos. Porque a ellos no les interesa el pueblo. A ellos no les interesa el bienestar del pueblo, sino su estatus, su poder. Y perpetuarse en el poder, se vuelven dioses. Y se ganan cualquier cantidad de miles de millones y siempre quieren más. Y cuando partan de este mundo, nada van a poder llevarse. Nada se van a poder llevar. Por eso es que persiguen la palabra, porque la palabra los pone ante el espejo, lo lejos que están de Dios. Y como no quieren nada con Dios, quieren borrar todo este tipo de consejos, todo este tipo de doctrinas que son de Dios, la palabra de Dios. El verbo era con Dios y el verbo era Dios. Así que a todos mis hermanos en Cristo Jesús, que son todos aquellos que han nacido de nuevo, y aquellos que van a tomar la decisión de nacer de nuevo, no tengamos miedo, clamemos al Señor y que pase lo que tenga que pasar. El Señor dice, no me pidan que lo que va a pasar no pase. Ustedes crean en mí, confíen en mí, que van a vivir bajo mi sombra protectora. Porque todo aquel que habita bajo mi abrigo va a gozar de mi protección, dice el Señor, Salmo 91. Nuestra meta no está aquí en este mundo. Está enamorada que Cristo está preparando, vida eterna. Esa es la meta. Y para lograr esa meta tenemos que mantenernos firmes en el Señor hasta el final. No claudicar. Por eso nos advierte la palabra, dice que vamos a ser perseguidos. Porque cuando decimos la verdad, no les gustan los mentirosos, no les gustan los malos. Y hay mucha gente que creen que están en el camino del Señor y creen que los que están realmente en el camino del Señor son locos. Acuérdense que a Cristo lo crucificaron la gente del mundo que decían creer en Dios. Decían que Cristo era Beelzebú porque vino a decir la verdad. Hoy en día la verdad no le gusta a la gente. Y en base a esta palabra, yo quiero recordarle a la humanidad, si este programa llega por YouTube, donde tenga que llegar, solo Dios sabe, y a quiénes,
que a partir del 1 de junio, en el pueblo de Israel, en el Estado de Israel, van a celebrar el Día del Orgullo Gay. Todo lo que Dios abomina lo van a celebrar. Y van a iniciar un movimiento burlándose de Dios, haciendo lo que ellos creen. Van a levantar las ciudades que Dios destruyó por la maldad, porque se pervertieron. Cuando la maldad toca techo, Dios la destruye. Y no se les haga raro que a raíz de este evento vengan calamidades para el mundo entero. Allá y en todos los lugares del mundo donde sabiendo ni siquiera alzaron la voz contra eso. Porque cuando uno no dice nada, está aceptando lo que están haciendo. Eso lo dice la palabra. Que usted alce su voz y no haga nada, y lo haga, eso no es el problema suyo. Usted alzó la voz. Usted dijo, Señor, yo no estoy de acuerdo en eso. Usted protestó. Usted oró. Usted clamó. Usted pidió inclusive para que le abra los ojos a aquellos que están ciegos completamente y hacen esas locuras. Lo que va a pasar, pasará. Los verdaderos cristianos no nos preocupa lo que va a pasar, porque lo máximo que puede suceder es que moramos. Y si partimos de este cuerpo, vamos para esa morada que Cristo está preparando para todos los que creemos en Él. Así que vivamos humillados, clamemos, oremos todos los días, digámosle, Señor, somos pecadores, ayúdanos, Señor, a no pecar más, ayúdanos a hacer lo correcto delante de ti, no nos sueltes de tu mano, que tus ángeles acampen alrededor nuestro y nos defiendan, Señor, y que el enemigo no pueda seducirnos. Guárdanos del enemigo, aléjalo de nosotros, no permita que se nos acerque, ni nos toque, ni nos ponga a prueba. Que Dios nos continúe bendiciendo a todos los que estamos en el camino del Señor. Y a aquellos que no han venido, que Dios los bendiga, que Dios los traiga. Porque estar en el camino del Señor es una bendición. Ya me dijeron que se acabó el tiempo por hoy. Ya ustedes escucharon, el que escuchó la palabra se ha metido en problemas. ¿La rechaza o la acepta? No tiene excusa. Porque en Dios no hay excusa, porque por eso Él nos manda a predicar la palabra en todos los rincones de la tierra. Y se predica no para transformarlo a usted. No, si la palabra no es capaz de transformarlo, nadie lo va a transformar. Sino para que usted escuche y usted decida, porque la decisión es personal. Que Dios se apiade de todos, la misericordia del Señor esté siempre con nosotros. Dios anhela que usted lo busque, que usted lo busque. Dios quiere que usted lo haga a su Dios, pero el que decide es usted. Porque si Dios lo convirtiera a usted obligado, entonces sería un Dios de un robot. Y robot es lo que están haciendo hoy en el mundo. Y el futuro mundo va a ser un mundo de robots donde después la gente no va a poder ni controlarlos. Que Dios nos continúe bendiciendo y será hasta otra ocasión.